Advertencia: lo que estás a punto de escuchar está cargado de pasión, sorpresa y una buena dosis de drama. Esto no es una historia cualquiera, ni una anécdota más para llenar un espacio televisivo. Lo que se vivió esa noche fue una auténtica explosión de emociones, una mezcla perfecta entre romance y espectáculo, entre lo inesperado y lo inolvidable. Lo que en un principio parecía una entrevista tranquila, rutinaria, casi predecible, se transformó en uno de los episodios más comentados, sentidos y virales del año. Sí, estamos hablando de Ángela Aguilar y Cristian Nodal, dos figuras que por separado ya mueven multitudes, pero juntos generan una química tan intensa que es imposible de ignorar. Esa noche no solo se transmitió un programa, se escribió una nueva página en su historia de amor frente a millones de personas. Y no fue cualquier página. Fue una escena cargada de simbolismo, sentimientos al límite y una sorpresa que dejó sin aliento a todo un país. El foro estaba preparado con cada detalle calculado, luces cálidas que creaban un ambiente íntimo, cámaras listas para captar cada lágrima, cada sonrisa, cada mirada cómplice. El público, sin saber exactamente lo que iba a ocurrir, sentía en el aire una tensión dulce, casi eléctrica, como si todos compartieran un secreto que estaba a punto de revelarse. La producción había cuidado cada segundo, cada ángulo, cada palabra que se pronunciaría. Porque lo que se avecinaba no era solo un espectáculo. Era una confesión. Una entrega. Un gesto que pocos hombres tienen el valor de hacer y que Nodal decidió llevar a cabo sin que Ángela sospechara absolutamente nada. Y es que esto no fue improvisado. Todo comenzó semanas antes, cuando los productores del programa, conocidos por su creatividad y su olfato para el drama, empezaron a diseñar lo que sería uno de los momentos más icónicos de la televisión reciente. No se trataba solo de una estrategia para subir el rating. No. Esto iba mucho más allá. Era una alianza entre el arte, el amor y el espectáculo. Los primeros indicios surgieron durante una conversación informal entre Nodal y los conductores en uno de los tantos pasillos del canal. Entre risas y anécdotas, alguien le preguntó si alguna vez había hecho una locura de amor en público. Nodal, sin pensarlo mucho, lanzó una frase que cambiaría todo: yo quiero cantarle a mi mujer como nunca, pero que no se lo espere. Fue entonces cuando la chispa prendió. Esa pequeña confesión, aparentemente casual, fue la semilla de una producción que crecería rápidamente. Los presentadores se miraron entre sí, conscientes de que lo que acababan de escuchar era oro puro. Los productores tomaron nota y en cuestión de días, comenzaron las reuniones secretas, las llamadas confidenciales y los ensayos silenciosos. Nadie podía enterarse. Todo debía mantenerse en absoluto secreto para que el impacto fuera genuino. La misión era clara: lograr que Ángela viviera una experiencia completamente auténtica, sin guiones, sin advertencias. Solo ella, él y la música. La idea era arriesgada, sí, pero también era poderosa. Porque cuando el amor es verdadero, cualquier escenario puede convertirse en altar. Y Cristian Nodal estaba decidido a demostrar que su amor por Ángela no tenía miedo de los reflectores, de las cámaras, ni del juicio público. Él quería que ella supiera, una vez más, lo importante que era en su vida. Pero esta vez frente a todos. Porque hay declaraciones privadas que se guardan en el corazón y otras que se gritan al mundo. Y él eligió gritarla, con su voz, con su guitarra, con su alma entera puesta en una canción. Lo que nadie imaginaba era el nivel de entrega que tendría ese momento. Porque cuando Ángela entró al foro, todo parecía normal. Ella pensaba que estaba ahí para una dinámica con sus fans, algo sencillo, divertido, como lo había hecho tantas veces antes. Pero detrás de bambalinas, el corazón de Nodal latía con fuerza. Había ensayado, sí, pero también sabía que, al final, lo que iba a pasar sería completamente real. Y así fue. Lo que ocurrió esa noche no se puede describir solo con palabras. Fue emoción pura. Fue arte y verdad. Fue uno de esos momentos que se quedan grabados no solo en la memoria, sino en la piel.
Los presentadores, conocidos por su carisma, su cercanía con el público y ese estilo relajado que hace sentir a los invitados como en casa, no tardaron en sumarse con entusiasmo al plan. Eran cómplices perfectos. Sabían exactamente cómo moverse ante las cámaras, cómo mantener el suspenso y cómo manejar los tiempos para que todo pareciera completamente natural. Pero más allá del show, ellos también estaban emocionalmente involucrados. Conocían a Ángela desde hace años y la habían visto crecer tanto artística como personalmente. Para ellos, ser parte de ese momento especial era algo que les tocaba el alma. Sabían que Ángela Aguilar no era solo una estrella del regional mexicano, era un ícono joven con una imagen impecable, con una sensibilidad única y una autenticidad que conectaba profundamente con millones de personas. Y también sabían que la historia de amor que estaba viviendo con Cristian Nodal no era cualquier historia. Era una historia real, intensa, que había capturado la atención y el cariño del público como pocas veces se había visto. Por eso, cuando se les propuso formar parte de la sorpresa, no lo dudaron ni un segundo. Todo tenía que parecer parte de una dinámica común y corriente, como las que Ángela había hecho en otras ocasiones. Nada podía delatar lo que realmente se estaba preparando detrás del telón. La idea era disfrazar la sorpresa como una actividad sencilla, centrada en el contacto con sus fans, algo que a ella siempre le emocionaba y la hacía sentir cómoda. La producción preparó cuidadosamente el guión falso, una sesión de preguntas del público, algunas interacciones divertidas, una sección de anécdotas sobre su carrera y un pequeño reto musical. Todo cuidadosamente planeado para que Ángela no sospechara nada. Ángela, queremos tenerte en el programa para una dinámica especial con tus seguidores. Hay un par de sorpresitas que te van a encantar, le dijeron con una sonrisa cómplice y un guiño que pasaba desapercibido para cualquiera menos para quienes sabían lo que se venía. Ángela, con esa dulzura natural que la caracteriza y esa disposición abierta que siempre muestra con los medios, aceptó de inmediato. Claro que sí, me encanta compartir con el público y más si hay cosas inesperadas. Me apunto, respondió sin pensarlo mucho. Para ella, era una nueva oportunidad de acercarse a quienes la siguen desde hace años, de agradecerles con una sonrisa, con una palabra, con su presencia. Lo que no sabía era que entre esos detalles inesperados se encontraba uno de los gestos más grandes de amor que recibiría públicamente en su vida. Y mientras ella se preparaba con la misma calma de siempre, los presentadores, detrás del escenario, afinaban los últimos detalles con la producción y con Cristian Nodal. Cada movimiento debía ser exacto. Cada segundo contaba. Cada palabra, cada señal, tenía que estar perfectamente cronometrada. Porque cuando el corazón habla en vivo, no hay espacio para errores. Y ellos estaban decididos a que ese momento no solo fuera mágico, sino absolutamente inolvidable. El gran día finalmente llegó, y desde muy temprano el ambiente en el foro era especial. Había una energía distinta, una especie de expectación en el aire que solo unos pocos lograban notar. Ángela Aguilar, como siempre, llegó puntual al set, saludando con amabilidad a todo su equipo, desde los técnicos de iluminación hasta los encargados de catering. Su sonrisa iluminaba el pasillo que conducía a su camerino, donde la esperaban los preparativos para lo que ella creía sería una dinámica ligera y entretenida con sus fans. En ese espacio íntimo y cálido, decorado con buen gusto y con detalles que hacían que Ángela se sintiera como en casa, todo parecía estar en armonía. Un suave aroma a flores frescas impregnaba el aire, probablemente un ramo de lirios y rosas blancas que alguien del staff había dejado sobre la mesa. Sonaba de fondo una playlist relajada con canciones acústicas, muchas de ellas seleccionadas por la propia Ángela, que siempre encontraba consuelo en la música, incluso cuando estaba a punto de cantarle al mundo. Su equipo de maquillaje y peinado ya estaba en plena acción. Mientras una estilista ajustaba unos rizos en su cabello, otra aplicaba una base ligera para resaltar su piel de porcelana. Ángela, tranquila y relajada, se dejaba consentir. Estaba de buen humor. Para ella, ese tipo de jornadas eran rutina,
luces, cámaras, entrevistas y alguna que otra sorpresa de producción. Lo había hecho tantas veces que no tenía razones para sospechar que ese día sería distinto. Desde su asiento frente al espejo con luces redondas, bromeaba con su equipo de confianza, comentando entre risas alguna anécdota reciente y soltando frases en tono juguetón que hacían más amena la espera. ¿Vamos muy glamurosas o más relajadas hoy?, preguntó con picardía, mientras recorría con la mirada los outfits que su estilista le había dejado listos sobre el perchero. Había opciones de todo tipo, desde un conjunto más sofisticado con lentejuelas discretas, hasta uno más relajado en tonos neutros, perfecto para interactuar con el público. Su asistente, que la conocía de memoria, le respondió sin dudar, un término medio, porque vas a estar en el foro pero también con el público. Ya sabes que la raza te adora. Ni muy ni tan. Que se vea natural pero sin perder ese estilo tuyo. Ángela asintió, encantada con la idea. Perfecto, dijo con una sonrisa, mientras tomaba uno de los conjuntos más sencillos pero elegantes. A mí que me dejen cerquita de la gente, me encanta sentir ese cariño en vivo. No hay nada como una mirada sincera desde la primera fila. Esos momentos me llenan el corazón. Lo que nadie, ni siquiera ella, imaginaba, era que ese contacto con el público ese día tendría un giro inesperado. Porque entre las luces del set, los gestos de los conductores y las cámaras escondidas, se estaba cocinando uno de los actos de amor más comentados del año. Mientras Ángela terminaba de prepararse, el equipo técnico hacía ajustes sutiles en la iluminación del escenario. Los músicos afinaban instrumentos tras bambalinas y los presentadores repasaban mentalmente su papel en la escena que estaba a punto de desarrollarse. Pero ella, en su mundo, seguía creyendo que solo se trataba de un día más. Un día más entre entrevistas, sets, fans y micrófonos. Un día más, que pronto se convertiría en un antes y un después en su historia. Mientras tanto, en otra parte del estudio, Cristian Nodal repasaba en secreto cada nota de la canción que le había compuesto especialmente a Ángela. No era una canción cualquiera. Era una declaración poética hecha música, con frases tan personales que solo ellos dos entenderían a profundidad. Nodal estaba visiblemente nervioso, aunque no era su primera vez en un escenario. Esta vez era diferente. No cantaría para una audiencia genérica. Cantaría para el amor de su vida. Los conductores del programa mantenían la compostura frente a las cámaras, pero en los cortes comerciales se miraban entre ellos con emoción contenida. Sabían lo que estaba por suceder. Sabían que tenían en las manos un momento que probablemente pasaría a la historia del entretenimiento mexicano. Y lo mejor de todo, sería completamente genuino, sin libretos ni ediciones. El programa avanzaba con normalidad. Ángela participó en dinámicas con los fans, se rió, cantó breves fragmentos de sus éxitos y compartió anécdotas familiares. El público estaba feliz. Nadie imaginaba lo que venía. Ni siquiera ella. Pero entonces, a mitad del programa, los presentadores dijeron, tenemos una última dinámica para cerrar este momento contigo, Ángela. Pero no es una dinámica común. Ella sonrió, algo confundida, y se dejó guiar al centro del escenario. Las luces bajaron. La música se detuvo. Y el silencio se hizo pesado en el estudio. Fue entonces cuando apareció Cristian Nodal, guitarra en mano, caminando lentamente hacia ella. Ángela lo miró, primero con sorpresa, luego con una mezcla de risa nerviosa y emoción. ¿Qué haces aquí?, alcanzó a decir en voz baja, aunque su micrófono lo captó perfectamente. El público estalló en aplausos. Pero él no respondió. Solo sonrió, se colocó frente a ella, afinó su guitarra rápidamente y comenzó a cantar. La letra hablaba de momentos compartidos, de miradas que decían más que 1000 palabras, de promesas susurradas en noches de gira y de un amor que había crecido lejos de las cámaras. Una canción que era como un diario íntimo cantado en voz alta. Ángela, al escuchar los primeros versos, intentó mantener la compostura. Pero a medida que la canción avanzaba, sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas.
El público, en un silencio respetuoso, observaba cómo el rostro de Ángela pasaba del asombro a la emoción más profunda. Finalmente, al llegar al coro, no pudo más. Rompió en llanto. No un llanto escandaloso, sino ese tipo de llanto que nace del alma, de sentirse vista, amada y protegida. Se tapó el rostro con las manos y Christian, sin dejar de cantar, se acercó y le dio un beso en la frente. El foro entero se puso de pie. Aplausos, gritos, lágrimas. Los presentadores intentaban mantener el control del programa, pero también ellos estaban conmovidos. La televisión mexicana acababa de vivir uno de sus momentos más auténticos y emotivos. En los días siguientes, las redes sociales estallaron. Los fragmentos del video se volvieron virales. La canción fue reproducida millones de veces. Y la historia de ese día se convirtió en tema de conversación nacional. Más allá del espectáculo, lo que se había vivido era un testimonio real de amor. Uno de esos que ya no se ven tan seguido, y mucho menos en la televisión. Desde entonces, esa canción ha quedado marcada como el himno no oficial de la pareja. Los fans la han bautizado como la canción que hizo llorar a Ángela, y muchos aseguran que fue en ese momento cuando el público comprendió la profundidad del amor entre ellos. Este episodio no solo consolidó su relación ante el ojo público, sino que demostró que, incluso en un mundo tan expuesto como el del espectáculo, aún hay espacio para los gestos sinceros, las emociones verdaderas y el amor sin filtros. ¿Y tú, qué habrías hecho si hubieras estado en ese foro aquel día? ¿Te habrías quedado inmóvil, sin palabras, con un nudo en la garganta, observando cómo se desarrollaba ese momento tan íntimo y poderoso? ¿O habrías aplaudido con todas tus fuerzas, tratando de hacerle llegar a Ángela y a Christian todo tu apoyo, toda tu emoción, todo tu respeto por lo que acababan de compartir frente a millones? Tal vez habrías sido uno de esos rostros entre el público con lágrimas en los ojos, con la piel erizada y el corazón latiendo más rápido. Porque lo que se vivió allí no fue solo una presentación ni una sorpresa televisiva más. Fue un acto de amor, de vulnerabilidad, de entrega total entre dos personas que se han convertido en símbolo de una historia que ha capturado la atención de todo un país. Sea cual sea tu reacción, lo cierto es que presenciamos algo más grande que una escena romántica o un gesto bonito. Fue un momento que se sintió auténtico, profundo, lleno de verdad. Uno de esos instantes que nos recuerdan que, más allá de la fama, los contratos y las cámaras, las celebridades también aman, también sufren, también viven con intensidad cada paso que dan. Ese día quedó marcado no solo en la trayectoria profesional de Ángela y Christian, sino también en la memoria colectiva de quienes lo vieron en vivo o lo descubrieron después, a través de las miles de reproducciones y comentarios que inundaron las redes sociales. Un testimonio de que el amor, cuando es sincero, tiene el poder de tocar corazones, traspasar pantallas y quedarse con nosotros para siempre. Y aquí, en Famosos al Desnudo, es precisamente eso lo que buscamos, momentos reales, intensos, inesperados. Historias que muestren el lado más humano, más íntimo y más vulnerable de quienes acostumbramos a ver como figuras lejanas, casi inalcanzables. Aquí no se trata solo del glamour, los focos o los titulares de escándalo. Aquí se trata de sentimientos, de conexiones reales, de emociones que trascienden lo superficial. Así que, si esta historia tocó algo en ti, si te emocionaste, si sentiste que viviste ese instante como si estuvieras allí, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Porque vendrán muchas más historias como esta, profundas, auténticas y reveladoras. Historias que nos acercan a los famosos como nunca antes. Historias que, como esta, nos recuerdan que detrás del brillo de las cámaras también hay corazones latiendo fuerte, amores reales, decisiones valientes y momentos que nos dejan sin aliento. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Esto fue Famosos al Desnudo, el lugar donde las celebridades bajan el telón y nos dejan ver su verdad. Nos vemos en el próximo video, donde seguro habrá otra historia que te hará reír, llorar o volver a creer en el poder de lo auténtico. Hasta la próxima.